y ahora sí le damos paso a nuestro siervo de la casa de oración para que traiga la palabra de esta tarde, Osvaldo Pecoraro. Amén. Gloria a Dios, estamos haciendo, gracias Señor. Bueno, estamos nuevamente. Esta es la segunda parte del estudio bíblico que comenzamos el sábado pasado. Esa es la primera parte, la que pudimos compartir. ¿Dónde se va a encontrar? Aquí en la caja de descripción, para nuestros amigos de YouTube, que nos siguen también ellos, y para toda la iglesia. Amén. Voy a hacer una pequeña reseña de lo que dimos el sábado. Si ustedes se acuerdan, hablamos sobre el fruto que provoca la caída del hombre, que era la manzana. Dijimos también que de allí que del primer Adán todos morimos, porque la muerte pasó a través de la descendencia hasta el día de hoy. Y como Adán pecó, entró también ese actor tan maligno que se llama muerte a la tierra. Amén. Así que se transforma en el pecado de desobediencia que hasta el día de hoy persiste en la creación humana. Por eso vino Jesucristo. Por eso lo hemos presentado aquí, tal cual lo vemos ahora. Este es un actor, pero nosotros podemos identificarlo con el sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Bueno, qué importante que es hablar de Jesucristo, porque en Él tenemos salvación. Él es el que Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, para saber de esto que vamos a estar hablando ahora, tenés que ver el primer video, y de allí te vas a dar cuenta de lo que Dios está preparando para el conocimiento de la verdad, que puede edificar nuestras almas en la fe, en el creer, en la esperanza. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar mañana cuando venga Cristo a buscar a su iglesia? ¿Vamos a estar preparados para recibirlo? Yo digo que sí, amén. Amén. Pero hay muchos que no conocen de Jesucristo. No lo conocen, por eso es bueno que nosotros lo demos a conocer desde aquí, desde la pequeña casa de oración Betel. ¿Y qué más? Para leer el libro precioso que nos dejó Dios, que se encuentra allí en el libro de Isaías capítulo 53. Usted sabe que este libro de Isaías 53, no se lee en las sinagogas en Israel. Directamente no se lee en las sinagogas. Tiene que ver porque Isaías 53 habla sobre el sufrimiento del siervo de Dios, que ellos no aceptaron, que no creyeron. Pero aquí lo relata tal cual lo estamos viendo en la pantalla, que es el siervo de Dios, que es el ungido de Dios, que es el Cristo viviente, el que, nuevamente te digo, pronto va a venir a buscar a su iglesia, y lo estamos esperando con expectativa, con fe, con nuestro corazón, que cada mañana le podamos decir a Él: hoy será ese día, estoy preparado para irme con Él, si en un abrir y cerrar de ojos me lleva. En eso nos tenemos que alentar mutuamente. El cristiano novia se tiene que alentar en estas palabras de las cuales estoy hablando. Cuando te levantes para ir a trabajar, decirle a tu esposa, a tus hijos: Jesucristo viene pronto, prepárate hoy porque es un día más. Todos los días es una lucha para nosotros, amén. Pero esto es lo que nosotros vamos a compartir en esta tarde. Capítulo 53 del libro de Isaías, y lo voy a estar desarrollando también a través de la palabra, porque cada versículo bíblico tiene, como bien lo dije el sábado anterior, que es un libro completamente que habla de Dios. Hoy vamos a dar algunos consejos a través de la palabra, y vos te vas a dar cuenta que en otros capítulos, en otros libros, hablaban siempre del Señor Jesucristo. Es para que vos y yo aprendamos y atesoremos lo que vamos a escuchar en esta tarde. Amén. Amén, hermano. Amén. Bien.
Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer así, ¿eh? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Tome su asiento. Gracias al Señor por su palabra. Bien. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la palabra del Señor. Porque en realidad, cuando él llegó a la sinagoga, cuando fue su tiempo, a los 30 años, llegó a la sinagoga y leyó parte del libro. Vamos al libro. San Lucas 4, 21 y 28. Lo que me agradaría a mí para que vos tengas conocimiento de la palabra del Señor, que vos lo leas en tu casa completo. Yo voy a elegir algunos versículos para cerrar la idea y el contenido a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Amén. San Lucas 4, 21 al 28 lo tenemos aquí. Bien, dice, el título es Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret, capítulo 4, verso 16. Vamos a dejarlo allí, después te doy dos cortitos, así vos lo tenés en cuenta. Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, día sábado. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, este que estamos leyendo nosotros. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos sobre él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Allí el Señor Jesucristo se presenta en la sinagoga y delante del pueblo de Israel como el Mesías. Pero aquí, capítulo 53 de Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Apenas dijo estas palabras, ellos comenzaron a atacarlo. Ellos comenzaron a declararle palabras de desaliento y maldad en el corazón para bajarlo de condición, por así decirlo. Porque si él se estaba presentando como el Mesías, era el Mesías que había anunciado todos los libros de la Torá. Y ese era el preciso momento. Pero, ¿qué pasó con él? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. Cuando habló sobre esto, lo primero que ellos dijeron: ¿no es este el hijo de José? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando del nacimiento el día sábado? ¿Cómo fue el Espíritu Santo sobre María? Y le dijo estas palabras: el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Bien, no hijo de María, Hijo de Dios. Porque es más importante saber que el Hijo de Dios tiene promesa y no el Hijo de María. Porque aquellos que dicen es el Hijo de María están diciendo lo mismo que los fariseos y los ancianos de Israel cuando dijeron: este es el Hijo de José. No, no es el Hijo de José, no es el Hijo de María, es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me estás entendiendo? Entonces no es tratar de desmerecer o tenerlo en poco al Señor Jesucristo como un hombre, como cualquier profeta que vino a la tierra. No, es el verbo chocar, es Jesucristo Dios. Aunque lo veamos así, que fue el propósito de Dios para que Él padeciera estas cosas. Porque si no, ninguno de nosotros estaríamos hoy con una promesa firme de parte de Dios para irnos al cielo con Él. Acordate que después de Adán nadie entró al cielo. Después de la caída de Adán y Eva nadie entró al cielo.
hasta que vino Jesucristo hace 2000 años. Bien, yo creo que vos entiendas un poquito cómo Dios preparó el camino para que viniera el Hijo y darnos salvación eterna a todos los confines de la tierra. Amén. Bien, ¿por qué dije quién había creído al anuncio? Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Esa es una pequeña porción de lo que está escrito aquí en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si cuando él declara, este libro habla de mí, este día se ha cumplido, yo soy el profeta, yo soy el ungido, yo soy el Cristo. ¿Qué hicieron ellos? No creyeron al anuncio y lo echaron. Y encima lo quisieron matar, como siempre han hecho con los profetas enviados por Dios. Amén. Amén. Y dice también la palabra, subirá, versículo 2, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Así que si alguien ve una foto que dice, este es el Cristo rubio de ojos celestes, están totalmente equivocados, porque no hay parecer en él. No hay parecer en él. Ahora vamos a leer una parte de los salmos que dice, contar puedo todos mis huesos, así que era flaquito. Estaba consumido por los grandes ayunos que hacía para ofrecerle salvación al pueblo de Israel. Pero bueno, volvemos a decir, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. Bien, lo veremos inatractivo, ¿para qué? Para que le deseemos, como hacemos ahora. Estamos deseando que venga a buscarnos y allí presentarnos cara a cara con Él. Y allí siempre vamos a estar con Él. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Nunca lo quisieron al Señor. Nunca estimaron que Él hacía tantos milagros. Hasta Flavio Josefo habla de quién era el Cristo. Un pensador, un hombre muy estudioso de Israel, que era de la nobleza, que estaba allí, nació el 4º año después del Señor Jesucristo, y él comenta cómo fue la vida del Señor Jesucristo. Así que si no quieren creer al libro, créanle también a esos hombres que vieron con sus ojos la gloria de Dios en la vida del Mesías Jesucristo. Pero el propósito, hermanos queridos, te vuelvo a insistir, el propósito de que Él haya sufrido todo esto era por nosotros. Él es el vicario de Dios. Tomó nuestro lugar, el de los Adanes caídos, o la descendencia de Adán, donde los hombres todos mueren, para Él darnos vida y vida eterna. Por un hombre entró el pecado en el mundo, mas por otro hombre ese pecado se perdonó. Vamos a seguir con la lectura, amén. Vamos a seguir. Bien, bendito sea el Señor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado. ¿Qué vemos aquí? ¿Fue azotado o no? Sí, fue azotado. Por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, dice la palabra. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. En Él, que no había pecado. En Él, que había nacido de una virgen. En Él, que no estaba el pecado de Adán, porque fue por obra y gracia del Espíritu Santo concebido. Te lo voy a explicar más adelante.
¿Por qué la muerte no lo puede retener a Jesucristo? Te lo voy a explicar más adelante. Pero ahora sigamos con lo que estamos leyendo. Amén. Bendito sea el que vive. Bendito sea el que vive. Gloria al Señor. Yo tengo todo anotadito aquí para que este estudio pueda llegar a este conocimiento que tenemos que tener. ¿Por qué vino Jesucristo para perdonar el pecado de Adán? Angustiado él y afligido, versículo 7, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías 11, 26. Jeremías 11, 16. Ahora, ¿por qué busqué distintos versículos bíblicos? Porque aquí también habla de Jesucristo. El libro, hermanos queridos, el libro es un libro hebreo, el libro principal, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo el escrito de los 66 libros en uno solo es hebreo. No es como para decir nosotros es del pueblo gentil o de otros pueblos. No, no, no. Es estrictamente judío, hebreo. ¿Me estás entendiendo? Bien. Los profetas hablaban de la venida del Mesías. Y fíjate aquí lo que dice en capítulo 11 de Jeremías, verso 16. Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó, escuchá, como yo no puedo pronunciar ese nombre, se lo voy a cambiar y le voy a poner Jesús. Escuchá bien. Llamó Jesús tu nombre, porque dice tu nombre. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo. El profeta se está refiriendo a Jesucristo. Llamó Jesús tu nombre. A la voz del recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. ¿Me está entendiendo hasta allí? Porque el Señor de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti. Esto era a propósito de Dios. Tenía que haber alguien que cumpliera la labor. Por eso es el Cristo vivo. Por eso el castigo de la paz fue sobre él. Pero ¿saben por qué él fue herido y abatido? Seguí leyendo conmigo. A causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Y el Señor me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Eso está hablando el Señor Jesucristo con el Padre, con Dios. 19. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar. ¿Qué dice Isaías? Como cordero mudo, fue al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí el profeta Jeremías estaba hablando del sufrimiento de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leerlo de nuevo. Y 19, y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designio contra mí diciendo, destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Ese es el pensamiento de Israel para con el Señor Jesucristo. Volvamos a Isaías 53. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién iba a contar de su generación si lo habían matado de joven?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Estás entendiendo? Volvamos aquí a Jeremías 11. Por eso siempre la palabra va a hablar de Jesucristo. Destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes. Y aquí lo dice, y fue cortado de la tierra de los vivientes. Así que las profecías se unen. Porque Dios siempre le estaba dando a conocer al pueblo rebelde y contradictor y duro de servir que el Mesías estaba escrito en la Torá, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ya este profeta Jeremías anunciaba el sufrimiento de Jesucristo. Y no haya más memoria de su nombre. Por eso lo niegan hasta el día de hoy. No quieren escuchar. No quieren aceptar que Jesucristo es el ungido. No quieren aceptar que fue aquel que tomó el libro y lo leyó y le dijo ahí en la sinagoga: he aquí, esta escritura se ha cumplido hoy. Yo soy el Mesías. Y lo quisieron despeñar, lo quisieron matar allí, hasta que encontraron la forma de poder matarlo aquí en la cruz del Calvario. ¿Me estás entendiendo? Bien, volvamos a Isaías 53. ¿Por qué no quieren leerlo en la sinagoga? Porque habla de Jesucristo. Versículo 9 de Isaías 53. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué con los impíos su sepultura? Con los dos que estaban crucificados al lado de él. Esos eran impíos, ladrones y asesinos. Y con su muerte, más con los ricos, fue en su muerte. Bien. Vamos aquí nuevamente al libro. San Mateo 27, 57. Mateo 27, 57. Jesús es sepultado, es el título. Y dice así la palabra del Señor. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso ¿en dónde? En su sepulcro. Si era un hombre rico, ¿cómo era su sepulcro? ¿De un pobre o de un rico? Era de un rico. Y lo puso en su sepulcro, el sepulcro de José de Arimatea, nuevo, que había labrado en la peña. Salía carísimo hacer ese trabajo. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Volvamos a 53, 9 de Isaías. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Me estás entendiendo cómo habla la palabra? Allí, en el sepulcro, que nadie había estrenado, y que era el sepulcro de un rico llamado José de Arimatea, discípulo del Señor. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Capítulo 1, verso 14 del libro de San Juan dice: lleno de gracia y de verdad. Y si era lleno de gracia y de verdad, no había engaño en su boca. Lo está mostrando al Cristo vivo, el que caminó con los hombres allí en Israel, en las aldeas, en los pueblos, en el mar, en las barcas, sanando enfermos, echando fuera demonios, dando la doctrina a entender que Él había venido para su pueblo, cumpliendo la promesa que Dios, el Padre, le había hecho a Abraham, su amigo.
que en Él iban a ser benditas todas las naciones del mundo. Volvamos a leer. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, latigazos, los clavos. Allí vemos el sufrimiento, hermanos. Aquí está. Por si alguien no entiende la palabra del Señor, por si alguien dice, fue un fracaso la muerte del Señor Jesucristo. Este es el fracaso. Espera a lo último y vas a ver que el Señor lo levanta triunfante en la cruz. Porque el propósito de Él es perdonar el pecado de la humanidad y darnos vida eterna. Bien. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, para el perdón del pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en sus manos prosperada. Bien, vamos a Zacarías. Zacarías 12:10. Está antes de San Mateo, Zacarías, un profeta también que mataron. Sí, cerca del templo, allí en la puerta del templo. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. ¿Y qué más? Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién van a mirar? A Jesucristo. Y mirarán a mí, al que traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflija por el primogénito. Esto te lo voy a dar más adelante. Te voy a predicar qué va a pasar con Israel allí en Bosra. Bien, volvamos de nuevo a lo que dice aquí. Como decía la palabra, mirarán a mí, ¿a quiénes? Traspasaron. ¿A quién? ¿A Zacarías? ¿Vas a mirar? No, a Jesucristo. Bien, volvamos aquí al libro de Isaías, versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará. ¿Quién va a quedar satisfecho? Dios, por la rebelión de su pueblo Israel. Y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos, el pecado. Amén. Bien, vamos aquí nuevamente a Zacarías 3:9. Hemos leído recién 3:9 de Zacarías. Esta palabra es preciosa también porque ya habla nuevamente del renuevo, habla sobre la piedra que desechan los edificadores. Capítulo 3, verso 9. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Josué se llama Jesús, o Yeshua. Josué significa esa palabra, Yeshua, que en el libro de Esdras está escrito como 7 u 8 veces. Y que Israel no lo quiere pronunciar en la sinagoga. Que fue el nombre que cambió Moisés allí cuando salió de la nube con sus sirvientes. Es otra historia. Pero aquí dice así: sobre esta única piedra hay 7 ojos. La menorá, 7 brazos. Simbolizan los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios sobre el Mesías, el ungido de Dios, Jesucristo. 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y qué más? Léalo conmigo. Y quitaré el pecado de la tierra. ¿En cuánto? En un día. En un día. El pecado en un día. ¿Hasta allí? ¿Me está entendiendo? Bien. Gloria al Señor. 12:10 de Zacarías. Mirá si no habla la escritura del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Señor. Esperen. Vamos, no, este ya lo leímos, ¿no es cierto? Amén. Sí, mirará a mí a quien traspasaron. Bien, vamos al Salmo 22, 16. Salmo 22, 16 dice así: porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Cuando estaba allí en la cruz, Esto lo habla el rey David en el Espíritu. ¿Lo habló por él? No. Lo habló porque el Espíritu le estaba revelando el sufrimiento del Mesías. Horadaron mis manos y mis pies. ¿A quién se lo hicieron? ¿A David? A Jesucristo. A él se lo hicieron. Entonces ya estaba profetizando qué es lo que iba a pasar con el ungido de Dios. Y después dice en el versículo 17: contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No fue lo que pasó? ¿No fue lo que pasó con los soldados romanos? ¿Con la túnica que llevaban? Sí, echaron suerte, porque era de una sola pieza. Y para no romperla, los romanos dijeron: vamos a echarle suerte. Pero conforme al libro profético, a la profecía de Dios, que siempre, en todos los libros, en los 66 libros, habla de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay que encontrarlo, hay que estudiar la palabra, y si la voluntad del dulce Espíritu Santo te lo revela, es como que se va haciendo una obra maravillosa, mostrando a Jesucristo, el Verbo hecho carne, el Dios con nosotros, el Príncipe de paz, el Padre eterno. Acordate lo que hablamos también del libro de Isaías, amén, el sábado anterior. Bendito sea el que vive y reina. Bien, Isaías 45, 22. 45, 22 de Isaías. Cuarenta y cinco, 22. A mí me gusta 45, 20. Trata de leerlo siempre en tu casa, completo. Voy a leer el versículo 20. Capítulo 45, verso 20. Reuníos y venid, dice el Señor. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. ¿Cuántos son los dioses que tienen las personas? Y aquí habla que no salvan ellos. Se los llevan en el hombro, caminan muchas distancias, pero esos son ídolos de madera, de barro, de mármol, de ladrillo, de madera. Bien, tenemos para elegir. Proclamad y hacedlo acercarse y entre todo en consulta. Lo que estamos haciendo nosotros. Estamos reunidos en consulta para ver quién es Jesucristo. ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué tuvo que padecer? Por el pueblo. Para darnos salvación a cada uno de nosotros y al mundo entero. Amén. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces que iba a suceder? Sino yo, el Señor, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. No existe otro Dios que no sea el Señor Jesucristo. Y aquí dice en el versículo 22: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién va a decir? En esa época se lo podía mirar al Señor. No, era imposible verlo, porque aquel que lo veía moría. Nadie vio a Dios y pudo vivir para contarlo, pero aquí lo podemos mirar. ¿Qué dice la palabra? Miradme a mí, miradlo a Dios, a Jesucristo. ¿Y qué más dice?
¿Qué más dice? Y sed salvos todos los términos de la tierra. Es para todo el planeta, para toda la descendencia. ¿Me estás entendiendo hasta allí? Bien, la pregunta es, si miramos al Señor y somos salvos, todos los términos de la tierra, y después vamos a seguir, porque lo vamos a tener que hacer en otro video más para hablar de Jesucristo, porque hay muchas cosas maravillosas para entenderlas. Porque necesito decirte cómo fue que la muerte no lo puede retener y al tercer día resucita, y por qué estuvo 3 días en el Seol, y por qué Israel se fue con él después de la resurrección, y el Seol se cerró, y se le dio fin al primer pacto. Te tengo que hablar del pacto también. Por eso en el próximo video te hablo del primer pacto, de cómo comienza allí cuando mueren los hijos de Aarón con el fuego, por haber estado tomando y entraron y ofrecieron fuego extraño y salió fuego del Señor y los mató a los dos. Entonces allí comienza el primer pacto de Dios con el pueblo de Israel haciendo sacrificios de animales. Pero ese es otro tema que lo vamos a tocar el sábado que viene. Entonces Jesucristo vino a cumplir, a perdonar el pecado de Adán, pero también a salvar al pueblo de Israel y a darle fin al primer pacto y darle comienzo al segundo pacto. Por eso tenemos que saber y por eso vamos a buscar en la Escritura. Pero amén de ello, que lo vamos a hacer el sábado que viene, volvamos al tema de que Jesucristo perdona el pecado de la humanidad y puede Él nuevamente entrar al huerto del Edén, al cielo y sentarse a la diestra del Padre. Él lo hizo con un propósito: su costado traspasado, el velo del templo que se rompe en dos y se ve el arca. Así es Dios cuando está allí al lado del Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios. El Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Bien, Él nos está esperando, a cada uno de nosotros, por esa sangre, por ese perdón que nos permite entrar. Por eso dice, vamos, todos los confines de la tierra, mírenme a mí que en mí hay salvación, en Jesucristo hay salvación. Pero ¿qué pasa con los otros dioses? ¿Qué pasa, por ejemplo, con Ismael, que también fue hijo de Abraham, nada más que fue de Agar, la egipcia? Isaac fue hijo de Sara, y de Isaac salió Esaú y Jacob. Y Jacob se le cambió el nombre y fue llamado Israel. Y de Israel salieron las 12 tribus, y ellos tuvieron promesa de parte de Dios que iba a venir el Salvador, Jesucristo. Pero Ismael es Arabia. Arabia es el Islam, son los musulmanes. Ahora bien, ¿qué pasa con ellos? ¿Hay algún Dios que tengan, por ejemplo, los católicos romanos, la Virgen? O en el continente africano, ¿cuáles son sus dioses? Japón, China, que adoran a los demonios, a los dragones y prenden palitos y creen en el Buda. ¿Tienen salvación en el Buda ellos? Esos dioses, como en la India, el elefante, la vaca, los monos, los ratones, las serpientes, que son ídolos, que no se pueden tocar porque si no te meten preso por querer tocar una vaca y se mueren de hambre, hermanos queridos, en la India. ¿Pueden esos dioses perdonar el pecado de Adán? Jesucristo es el que perdona el pecado de Adán. Jesucristo. Mirarán a mí al que traspasaron. Mirate a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra, dice la palabra de Dios. Esa es mi pregunta. ¿Pueden algunos de esos dioses llevarte al cielo? No. El único que perdona el pecado de Adán es Jesucristo. Y tuvo que padecer este sufrimiento que leímos en Isaías 53, que fue terrible. Y si usted lo ve aquí, así como está, así como sufrió, ha sido por amor. Y por amor a usted, y por amor a mí, y por amor a este mundo que fue creado por Él. Capítulo 1 del Evangelio de San Juan lo dice, el Verbo hecho carne. Sin Él, nada de lo que es hecho ha sido hecho. Sin Él, porque Él fue el que lo hizo. Jesucristo, el Emmanuel, el Yeshua, el Josué, Príncipe de paz, Padre eterno. Hermanos queridos, la pregunta es, para nosotros, ¿hay salvación en Jesucristo? La pregunta para los demás, como dijo el Papa, había sido un fracaso la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo va a ser un fracaso? Si mediante la muerte y resurrección es perdonado el pecado que nos condenaba al infierno. ¿Cómo es eso? Si es Él el que nos lleva a la presencia de Dios el Padre y nos da vida eterna. No fue un fracaso. No saben mucho de la Escritura. O si no, muchas veces, muchos hablan según lo que le conviene a ellos. Como tratan siempre de hacer las distintas religiones que no saben. O esconden lo que saben. Pero según sus propósitos, lo tapan. Aquí hay un solo Salvador, llamado Jesucristo. Y Él te lleva al Padre. ¿Por qué te lleva al Padre? Porque perdona el pecado de Adán. Porque perdona nuestros pecados. Y podemos acceder libremente allí, en el cielo. Por eso te digo que está el fin del primer pacto y el comienzo del segundo pacto que Dios hace con la humanidad. No con nosotros solos, con la humanidad. Así que hermanos, tenemos mucho para hablar. Tenemos mucho para decir a los hermanos y amigos de YouTube que nos sigan porque el próximo video va a estar basado en esto. El primer pacto que le dio fin el Señor cuando dijo consumado es en la cruz, porque también declaró palabras. Vamos también a conversar sobre el Cordero, qué hacía el sacerdote, por qué ofrecía la sangre, por qué el pueblo de Israel era perdonado por un año y al otro año seguía con el mismo rito, por qué las fiestas, hasta que vino Jesucristo. Cuando viene Jesucristo es otra cosa. Lo dejamos para el sábado que viene. Amén. Que el Señor los bendiga.